Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a ver esta noche en Segunda de Pedro un pasaje a partir del versículo 16 del capítulo 1. Y recuerde la frase: la palabra hablada, queda solamente en el oído de aquel que la comprende. Y cada vez que pienso y digo qué importante que es retener esto, porque normalmente no nos interesa mucho si queda completa. Y te agrego, hermano, que si algo de la Escritura lees y no lo comprendes, no queda completa esa palabra. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo en oración hasta que venga la revelación de fe, porque la misma palabra establece que la fe entra por el oír, y por el oír con fe la palabra de Dios. Entonces, este es un versículo. Por lo tanto, creamos en esto, que tenemos que persistir en lo que no comprendemos y volverlo a leer o volverlo a escuchar, para que el Espíritu Santo nos convenza y nos dé testimonio de que por nuestra cuenta nada podremos hacer. Bien, vamos a ver el versículo 16 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Aquí cambiamos un poquito de temática y nos presenta el título de la Reina Valera: Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Vamos a ver qué nos quiere decir el título y qué sigue diciéndonos a partir del versículo 16. Dice Pedro, un poco enganchando lo anterior: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Acá acude a algo muy personal. Vemos también que el apóstol Pablo tiene un pasaje donde acude a la experiencia personal, cuando establece que él conoce a un hombre, que ya han pasado varios años que le pasó eso, y que ese hombre no sabe si es fuera del cuerpo o con el cuerpo, estuvo en el tercer cielo y el paraíso. Experiencia personal. Y después, conclusión primera del apóstol Pablo es que a él le movió tanto esta experiencia que dijo: vale la pena, aunque sea por uno, volver a la tierra y poder lograr que un día vea lo que a mí me fue mostrado. Las cosas gloriosas que habrá allí, ¿no? Las experiencias sublimes. Y esto deja entrever también en qué oscuridad estamos. Y ahora nos vamos a ver en qué oscuridad vivimos. En la oscuridad de nuestra propia mente. Vamos a Pedro. Pedro con esto se refiere, y vamos al versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y vamos a ver el pasaje para saber a qué se refiere Pedro. Lucas 9:28, usted lo busca rapidito, si lo quiere leer conmigo, y allí encontramos un título que es la transfiguración. Se lo leo rapidito.
Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, a Santiago, y subió al monte a orar. Jesús, al monte de la transfiguración, así quedó llamado. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido quedó blanco y resplandeciente. Esto es lo que está viendo y se está refiriendo Pedro en el versículo 17 y 18 de Segunda de Pedro, a esta experiencia que él tuvo personalmente con Juan y Santiago. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, también lo vieron, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. O sea, la muerte de Jesús, que iba a ser cumplida en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, quiere decir que no fue una visión más allá de lo natural. Pudieron ver a Jesús glorificado, que es lo que se ocultaba en la vida de Jesús. Él había renunciado voluntariamente a esa gloria que le corresponde al unigénito Hijo de Dios por ser Dios. Había renunciado para poder humillarse, entrar en el mundo de la oscuridad, tomando carne, cuerpo, mente humana, y luego vestirse de nuestro pecado, nuestra oscuridad plena, y luego vivir y sufrir todo lo que esto significaba. Fíjese que el sufrimiento de algunas personas suele ser una ley del sufrimiento. Cuando uno sufre algo, la intensidad del sufrimiento es tanto cuanto valía eso que ha perdido para él. Eso ocurre en cualquier persona. Si era su ser amado, su esposa, su novia, su hijo, sus hijos, el sufrimiento tiene una escala de valores. Tanto cuanto más amor había entre estas 2 personas, mayor es el sufrimiento del que queda. Es una ley que está en lo humano y está en Dios también. Así que Jesús sufría tanto cuanto no podía estar en la presencia de su Padre, compartiendo la gloria del Padre, que era la gloria de Dios, porque Dios es uno. Ahora, ¿qué es la gloria? El estatus, el nivel. Y ellos 3, las 3 personas de la divinidad, tienen un estatus infinito de gloria. O sea que es como que, imaginemos algo, que hace calor esta noche. Usted tiene un abanico y se hace así. Y cada porción de viento a usted le agrada tanto que lo vuelve a repetir. Eso es lo que hacen los ángeles. Le están abanicando a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, valga la comparación mía, ¿no? Y en ese aire que le producen, imagine que esa es la gloria que le dan los ángeles, ¿no? Presentándoles algo que les agrada sobremanera. Aire. Usted está frente a un ventilador y así está muy cómodo. Se siente de alguna manera glorificado. Se siente agradado. Se siente satisfecho. Y cuanto más intenso es eso, más satisfecho se siente. El hombre perdió todo eso
con respecto al mundo de la dimensión espiritual. Por eso que el hombre se arrastra en sus propios pensamientos y sus pensamientos son todos hacia abajo, hacia la amargura, tristeza, falta de capacidad para sufrir, cae en la queja, cae en el, totalmente tristeza, melancolía, y todo le invade y entonces es una nube oscura sin salida, nube sin agua, diría el apóstol Santiago. Esto lo vemos aquí, Pedro, viendo a Jesús con su rostro glorificado, su ropa brillante, resplandeciente, pero no ha perdido por tal cosa la identidad de quién es ese hombre. Él vio entonces que Jesús manifestaba esa gloria. ¿Qué le dijo? Le dice en el versículo 33, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Qué bien que nos sentimos viéndote glorificado. Ya no eres más el mismo. Qué tremendo, qué bárbaro. Y es bueno para nosotros que estemos aquí. Habla de ellos tres, que están frente a Jesús. Y Jesús frente a los otros dos personajes que aparecieron. No se olviden que aparecieron dos personas que no murieron. Elías fue llevado en un carro de fuego y Moisés no se sabe, pero no dice la Escritura que haya muerto. Y dice, sugiere, hagamos 3 enramadas, 3 carpitas con gajos de árboles, así chocitas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Estaban tan bien que sintieron una preocupación, pero la preocupación era, si ustedes se van y salen de ese estado, nosotros volvemos a estar mal. Así que para que estén siempre dándonos esa gloria que podemos experimentar, nosotros le hacemos rápido 3 enramaditas y ustedes se quedan para siempre en esos lugares. Es como que la gloria de Dios en la experiencia humana a la persona le vuelve como el niño y le hace dejar de lado toda esa fantasmagoría de la madurez y la capacidad del desarrollo personal. Y esos que tienen gran nivel de su propia personalidad nunca pueden llegar a esto que llegó Pedro. Mientras él decía esto, estaba loquito Pedro. Ni siquiera pensó en sus 2 amigos, que eran los otros 2 apóstoles. No, ellos están sintiendo como lo que yo siento. Así que 3 enramadas. Nosotros hacemos una cada uno y es para ustedes 3. Quédense ahí para siempre, por favor, porque mientras nosotros estamos aquí mirándoles, nos sentimos muy bien. Fíjese la expresión. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Eso quizás significa mucho más que la letra que expresamos con estas palabras. Mucho más. Es bueno que estemos aquí. Para nosotros es bueno que estemos aquí. Estamos embelesados, estamos como trastocados, trastornados, transferidos, transllevados, no sé qué más, pero era como que salieron de donde estaban antes y ahora quieren quedar así para siempre. Mientras él decía estas cosas, dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió.
y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, ¿cómo habrá sido ese tono de voz, no? ¿Cómo habrá sido esa grandilocuencia? Esa habrá sido una voz autoritaria, una voz mansa, una voz de terror como en el monte, allá cuando Moisés subió al monte y la voz que escuchó fue una voz terrible, de juicio, de miedo, de terror. Y dijo, que nadie se acerque del pueblo, que todos queden allá al pie del monte, porque si yo me arrimo, yo los destruyo. Y que ni siquiera una bestia se arrime al monte. Así que acá no dice cómo era el tono ni ninguna amenaza, dice realmente, vino una voz de la nube que decía, ¿a quién se lo podía decir? A Moisés no, si ya Moisés lo sabía. Moisés vino para conversar con él sobre el tema de su muerte, cómo iba a ser en Jerusalén. Esto es misterio, no quedó nada escrito. Pedro nunca habló quizá él no se enteró tampoco. Fue una charla que tuvo Jesús con Elías, que representa el espíritu profético del Antiguo Testamento, y Moisés, que representa al caudillo que tuvo siempre, desde que comenzó a obedecer al Señor, siempre tuvo la presencia del Altísimo como algo propio. Subió 2 veces los 40 días al monte, le fue entregada la ley de los mandamientos. Él bajó ya con el rostro brillante, los cuernos de luz por haber estado 40 días primero y después 40 días otra vez. Así que él conocía bien a Jesús y Jesús lo conocía también a él. Así que vino esta voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Nosotros escuchamos cualquier cosa. Nosotros tenemos los oídos para escuchar cualquier cosa. Y escuchamos de todo. Y acá, si va a la Escritura, es muy contundente, muy exacto, muy concreto, muy objetivo. No escuchen cualquier cosa. Busquen escucharle a Él. Busquen estar con Él. Este es mi Hijo amado. A Él escuchen. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Estaba otra vez como cuando subió con ellos. Y ellos callaron. Después de semejante experiencia, dice, ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Quedaron. Qué impacto, ¿no es cierto? Este impacto lo vemos en este pasaje de Segunda de Pedro. Y ahora vamos a saber bien a qué se refiere la Segunda de Pedro en el versículo ya 16 al 18, creo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, armando cuentos, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí está, ahí empieza. Le vimos, le escuchamos a su Padre. Vimos su gloria de Rey de Reyes y Señor de Señores. Apareció glorificado. Esto es una gran pregunta. Esto, cuando Jesús caminaba, cuando Jesús se cansaba, cuando Jesús vivía, le dolía algo o le dolía la relación con los demás, él iba experimentando gloria interiormente. Porque lo que vieron Pedro, Juan y Santiago fueron su hombre interior, que era el hombre Dios. Pero que él nunca a nadie se lo manifestó, sino a Pedro, Santiago
y Juan. ¿Por qué permitió eso? Para que Pedro nos pudiera decir esto esta noche. Qué interesante. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, se refiere ahí en el monte, le fue enviada desde la magnífica gloria de Dios Padre una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Miren, yo vi, yo no estoy inventando cuentos, yo les estoy describiendo lo que yo vi. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Qué hermoso que es para mi experiencia saber que ellos quedaron no solamente convencidos, porque el Espíritu Santo los transformó en su mente, les movió todo su ser, fueron cambiados por esas lenguas del fuego del Pentecostés, sino que anteriormente al llenamiento del Espíritu Santo, Pedro tenía ya experiencias. Pedro era el más cercano a Jesús. Jesús confiaba mucho en Pedro, porque era una persona mayor, pero era como un niño en su corazón. Y le prometió al Señor serle fiel y no abandonarlo nunca. Y Jesús, que lo conocía bien, valoró a Pedro por su buena intención, porque Jesús le amaba también. Le dijo: tú me dices eso, Pedro, ¿sabes? Esta noche, antes de que cante el gallo la primera vez, me habrá negado 3 veces. No, maestro, no. Tranquilo, yo jamás te negaré. Bueno, efectivamente, cantó el gallo y Pedro salió disparando a esconderse, llorando, porque había traicionado a su maestro. 3 veces lo negó. Le preguntaron: no, yo no conozco a ese hombre. La criada que atendía ahí en el patio del palacio del sumo sacerdote. Este andaba con él y le contó a todos los que había ahí: yo no le conozco a ese hombre. ¿Cómo caemos, ¿Cómo caemos? Velad y orad para no caer. Caemos en la traición porque nos aprieta otra fuerza y negamos. Terriblemente negamos ese sentir tan fuerte en nuestro corazón. Y miren que Pedro, ahora que tiene al Espíritu Santo, puede hacer relucir este pasaje de lo que él vivió. Pero dése cuenta, él vivió este pasaje antes de la muerte de Jesús. Con este pasaje, él lo negó 3 veces. Habiendo ya tenido esta experiencia, lo negó a Jesús 3 veces. Claro que ahora lo tiene totalmente superado, porque en el llenamiento del Espíritu Santo, que es el Pentecostés, quedó transformado totalmente. Él tuvo toques del Señor, como aquel momento que le dijo Jesús, pregunta, dice: ¿qué dice la gente de mí? Y se miran entre ellos. Bueno, maestro, algunos dicen que vos sos Elías, el espíritu de Elías, otros que Moisés. Siempre están relacionando, por eso aparecieron estos 2 personajes, ¿no? Muy cercanos a Jesús. Y ustedes, ¿qué dicen de mí? ¡Wow! Es como una pregunta certera que se clava como un cuchillo en el corazón.
Y ahí todos quedaron totalmente sin respuesta, porque no podían dar una respuesta, porque vivían dudando por dentro, porque vivían examinando todo lo que escuchaban del Maestro, porque tenían bases y principios que estaban basados en las profecías del Mesías sin entendimiento espiritual. Tenían la esperanza en un Mesías que vendría directamente a crecer, prepararse con una sabiduría que recibía, una sabiduría infusa que le venía de Dios, Jehová, el Dios de Israel, y que luego iba a libertar al pueblo de Israel para ponerlo sobre todos los demás pueblos y naciones. Esa era la concepción que había. Así que Pedro, de pronto, habló. ¿Y qué dijo? Tú eres el Hijo de Dios. Definió la persona de Jesús. Y le dice Jesús, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no salió de vos. Esto mi Padre te lo ha revelado para que lo saques en palabras. Entonces, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Así que Pedro habló y no podía hablar eso. Es más o menos lo que se entiende cuando uno tiene una manifestación en un culto, en la iglesia, con un hermano o con un grupo, una manifestación de sublimidad en su interior, y de pronto habla y dice cosas que, puede provocar envidia, puede provocar que se está haciendo el santo, el espiritual, y por eso a veces se inhibe el hermano y no dice lo que tenía que decir y comete pecado de desobediencia, porque eso es pecado de desobediencia al Espíritu Santo. Pedro lo habló y lo dijo, lo superó. Eso no es dado a nosotros. No es dado a nosotros el poder actuar como Pedro, pero sí, después que recibimos el Espíritu Santo, queda a nuestra disposición ser francos, ser frontales, ser veraces, no analizar, no conjeturar, no analizar y buscarle la vuelta. Esto lo escuché, lo siento, tendría que decirlo. No, pero ¿quién dijo que tendría que decirlo? Y empiezo a considerar. Y mientras yo mismo aplaco al Espíritu Santo y le digo, espera un poco, todavía no. La parte humana, la parte del alma es lo más peligroso que tiene un creyente, que de pronto el alma es lo más astuto que tiene el ser humano en su mente, copia y produce hechos espirituales en lo externo como si fueran verdaderos, como si vinieran de la dimensión de la gloria de Dios. Así que nos quedamos con este punto como aprendiendo que hoy nosotros tenemos la riqueza de haber creído, haber sido bautizados y tener la posibilidad de ser llenos del Espíritu Santo. La pregunta de aquellos que contestaron a Pedro después del sermón de Pentecostés, varones israelitas, ¿qué haremos ahora? Confesaron su pecado, habían sido cómplices de la muerte del Hijo de Dios. Y Pedro le dijo muy claro, arrepiéntase cada uno, bautícese y recibirá el Espíritu Santo. Gloriosa etapa tenemos para vivir de acá en más. El amor de Dios está, porque el amor de Dios se ha derramado sobre los escogidos.
Pero nosotros escuchamos otras cosas y no dedicamos el tiempo necesario para entrar en su presencia y quedarnos allí, porque nos invaden, en vez de orar, nos invaden las dudas y las locuras de la mente y del alma. Tenemos que aprender a deslindar todo aquello que nos aparta del centro de nuestro ser, que es el espíritu humano que ha vivido por el amor del Señor y por el espíritu que nos ha sido dado. Romanos 5. Ahí encontramos que el espíritu fue derramado, el amor de Dios fue derramado y ya no va a ser derramado 2 veces. El Espíritu Santo fue derramado una vez y ya está. Tomemos lo que es nuestro. Que el Señor te bendiga, hermano.